Ay, no grabo. Ahí mi esposa grabó. Bueno, comenzamos entonces nuestra clase del día de hoy esto se llama hermenéutica. Ahí está. Hermenéutica, ¿verdad? Todos los martes a las 21 horas nos reunimos vía Zoom, solamente esto no se transmite en vivo, después subimos la grabación, pero a través de Zoom hacemos entonces nuestra clase de hermenéutica. Hermenéutica es el arte de interpretar la Biblia. Eso es lo que nosotros hacemos como estudiantes de la Biblia, ¿verdad? Y los estudiantes de la Biblia tenemos que ser aplicados, ¿verdad? Me da mucho gusto ver también sus apuntes, ¿verdad? Cómo van tomando nota de todo lo que vamos aprendiendo, ¿verdad? Me da gusto verles ahí, ¿verdad? Interesados por estudiar la palabra del Señor, ¿verdad? Tenemos que hacerlo con seriedad y con todo nuestro esfuerzo. Amén. Entonces, hermenéutica es la herramienta que tenemos para poder interpretar la Biblia. Una pregunta para ustedes. ¿La hermenéutica solamente se aplica para la interpretación bíblica? ¿Qué creen ustedes? No, señor. Ah, señor, ¿verdad? También lo podemos aplicar en otras cosas, ¿verdad? En otros textos. Por ejemplo, un abogado sí o sí tiene que utilizar una hermenéutica, ¿verdad? Que son herramientas propias del texto, ¿verdad? Vamos a ver muchas figuras retóricas, qué sé yo. Todo eso tenemos que aplicarlo para poder interpretar correctamente la palabra del Señor. Entonces, cuando hablamos de hermenéutica, estamos hablando de interpretar. Hemos dicho que se puede considerar incluso como un arte, ¿verdad? Más que una ciencia, ¿verdad? Hablamos de que es un arte, ¿verdad? Porque dentro de esto también tenemos que poner muchas cosas que van por dentro del corazón, ¿verdad? Más que hacer algo así como tan matemático, también aplicamos mucho el sentido común, ¿verdad? Para poder interpretar correctamente, sobre todo la palabra, ¿ok? Siempre cuando ustedes escuchen algo en la Biblia, esto es importante, ténganlo ahí como un consejo. Siempre que ustedes lean algo en la Biblia que les llame la atención, ¿verdad? Y que usted diga, su sentido común le diga, yo no sé si Jesús nos aconsejaría esto, pongan atención, ¿verdad? Hay algo que interpretar ahí, ¿verdad? Lo más conocido, por ejemplo, es cuando el texto bíblico nos dice que debemos aborrecer a nuestro padre, a nuestra madre. Eso ya me llama la atención porque el sentido común nada más me dice cómo, si Dios dice que debo amar a mi prójimo, ¿cómo va a estar diciendo que debo aborrecer, ¿verdad? Entonces, ahí hay algo que interpretar, hay algo que debemos buscar. Recuerde esto, la Biblia no se contradice, ¿verdad? No tenemos textos que se contradigan unos con otros, ¿verdad? Lo que sí tenemos son algunos problemas de interpretación, ¿verdad? Por las traducciones. Pero hoy día, cada día más, cada día que pasa, ¿verdad? Salen nuevas interpretaciones de textos originales y lo importante es que ahí tenemos traducciones más contemporáneas, ¿verdad? Hoy día hay Biblia para todos, ¿verdad? Hay Biblia de la mujer, para hombres, en el lenguaje sencillo, en el lenguaje, no sé, hay un montón. Yo, la verdad que uno a veces no sabe cuál usar. Yo normalmente utilizo la TLA, ¿verdad? La traducción al lenguaje actual, porque es una traducción, ¿verdad? Eso me gusta de esa versión. También me gusta la traducción, la nueva traducción viviente, también tiene muy buenas traducciones. La Biblia de los católicos también es muy buena, ojo con eso, la Biblia católica tiene una muy buena traducción, solamente que tiene además los libros apócrifos. ¿Se recuerdan cuando hablábamos de conociendo las escrituras? Hablamos de los libros apócrifos o deuterocanónicos. ¿Se recuerdan de eso, no? Bueno, la Biblia católica tiene esos libros que se anexaron un poco para, en cierta manera, apoyar las doctrinas que ellos hasta el día de hoy sostienen, ¿verdad? Doctrinas que nosotros rechazamos. Pero en cuanto a la traducción de la versión católica, Jerusalén creo que es muy, muy, muy buena. Muy buena. O sea, no les digo que se las recomiendo, pero es una buena referencia. Entonces, a mayor claridad. Me gusta mucho hacer esto. Cuando, por ejemplo, cuando tengo que predicarle a un católico, eh, yo lo que utilizo, ¿saben lo que es? No es mi Biblia, utilizo la Biblia de ellos, ¿verdad? Les cito los textos bíblicos y se los cito en la versión de ellos, ¿verdad? Porque es una versión mucho más clara, mucho más clara. Entonces, yo les recomiendo cuando prediquen a un católico, no le digan, mire, mi Biblia, porque ellos piensan que es otra Biblia, que sí. Cítenle su propia Biblia, ¿verdad?
y ellos mismos y hagan lo que lo lea en voz alta. Y créanme que se van a encontrar con una sorpresa, ¿verdad? Entonces le recomiendo que la considere también como una buena traducción. Estoy buscando acá un texto. eh, un segundito, a ver si lo encuentro por acá. Ah, bueno, Isaías 44. A ver, no. Déjenme un segundito. Sí, creo que es Isaías 44. Bueno, Isaías 44 nos habla acerca de la idolatría, ¿verdad? Nos habla del hacedor de ídolos. Después lo voy a buscar bien. Pero si alguna vez quieren citarle algún texto al católico en relación a la idolatría, su versión de Isaías es muy, muy buena. No tengo acá mi Biblia a mano, si no lo buscaría inmediatamente, pero después se los envío, ¿ya? Para que lo puedan hacer. Bien, entonces hablemos de traducciones, pero no de traducciones, hablemos de interpretación. Hemos estado viendo varias reglas de interpretación. Estuvimos hablando, como nuestra primera regla es que la Biblia es su propio intérprete. ¿Se recuerdan eso? No necesitamos más textos que la Biblia. Cuando hablamos de teologías, me gusta más la teología bíblica, ¿verdad? Porque es la que es fundada en la palabra del Señor. La regla número 2 que hablamos sobre hermenéutica es que las palabras se deben tomar en el sentido figurado, ¿verdad? No todo lo podemos tomar de una manera tan literal, ¿verdad? Hay que considerar todo el contexto, hay que entender cuál es la aplicación de lo que se está enseñando alrededor de esa frase o de esa palabra. Entonces las palabras se deben tomar en un sentido figurado, ¿verdad? Algunas literales, pero hay que tener ojo en eso. La regla número 3, decíamos que debemos considerar las palabras o las frases que rodean el texto a interpretar. O sea que si estoy hablando de una idea o de una palabra, debo entonces mirar los textos que rodean, ¿verdad? El texto inmediato se llama, ¿verdad? El contexto inmediato. Debo mirar qué cosas está diciendo, ¿verdad? El texto, la historia que se está desarrollando en relación a esa palabra. Y ahí vimos, por ejemplo, la palabra fe. ¿Se recuerdan que lo estuvimos estudiando? Que no siempre la palabra fe es la palabra pistis en el griego, que tiene que ver con la fe de creer, ¿verdad? La fe que nos salva. A veces es dar fe de algo, ¿verdad? Eso es otra, pero es la misma palabra para nosotros en el español. En el griego no es problema, porque ahí se utilizaron distintas palabras. Entonces siempre debemos considerar las palabras que rodean, las ideas que rodean esa frase. Y ahí estaba el famoso ejemplo del contexto, ¿verdad? De la cámara, ¿verdad? ¿Se recuerdan esto que hablábamos de la cámara de fotográfica o esta cámara para el flotador, ¿verdad? Si yo digo la palabra cámara y estoy en el verano en la playa, es para nadar, ¿verdad? El flotador. Pero si estoy en un casamiento, ¿verdad? En una ceremonia y le digo tráigame la cámara, el contexto me dice que se refiere a la cámara de sacar fotos. Entonces debemos considerar las palabras, el contexto, ¿verdad? Las frases que rodean el texto a interpretar. Acá me estoy refiriendo al contexto inmediato, ¿ok? Contexto inmediato. Si estoy leyendo, por ejemplo, Génesis capítulo 2, versículo 38, por inventar un texto, entonces el contexto inmediato, si estoy en el versículo 38, me voy al versículo anterior, ¿verdad? Y si eso no me queda claro, retrocedo y puedo llegar incluso hasta el 1, ¿verdad? Siempre les recomiendo leer la Biblia no por pedacitos, sino que por trozos más grandes para poder ir entendiendo los contextos, ya para que no nos equivoquemos. ¿Le ha pasado alguna vez que usted llega tarde a la conversación? ¿Sí? Y están ahí conversando y usted llega y están hablando y dice, pero ¿cómo están diciendo esto, verdad? Pero, oh, blasfemia, ¿verdad? Y bueno, es porque llegamos tarde y no entendíamos que ya había un contexto, ¿verdad? Entonces la persona que está ahí te va a decir probablemente, si es que tiene consideración, seguramente va a decir, como decimos en Chile, está más colgado porque no entiende lo que estamos hablando, ¿verdad? Colgado es como que no logra enchufarse, ¿verdad? Decimos en Chile, enchúfate plancha de campo, ¿verdad? Porque las planchas del campo, estas para planchar la ropa, no se conectan a la corriente, ¿verdad? Entonces está muy perdido, ¿verdad? Por eso hablamos de que tenemos que entender el contexto de lo que estamos hablando, ¿ok? Vamos a entrar entonces a nuestra, no sé si la alcanzamos a notar ya la semana pasada, pero acá está la regla de interpretación número 4, ¿verdad? Se deben considerar los textos ahora que son paralelos, ¿ok? Textos
paralelos. Lo que hablábamos en la regla anterior era el contexto inmediato. ¿Ok? Tengo una palabra, contexto inmediato, mismo capítulo, por ejemplo. Mismo episodio. Pero ahora es que debo, si aún me quedan dudas de lo que ahí se está hablando, entonces yo debo considerar, vamos a subir un poquito esta silla, ahí sí. Entonces ahí yo debo considerar el contexto, o en este caso dice, se deben considerar los textos paralelos al versículo, ¿verdad? En cuestión. Y o textos en donde se hable el mismo tema. ¿Ok? Entonces tengo que buscar ahí todos los textos en la Biblia en donde se hable justamente de este mismo tema. O sea, permiso, voy a prender acá mi ventilador porque me estoy muriendo de calor. Si yo tengo, si yo tengo un, si tengo si voy a hablar del amor, ¿verdad? Por ejemplo, a los que les gusta predicar, si vamos a hablar del amor del Señor y tengo un texto bíblico, lo que yo tengo que hacer es buscar otros textos bíblicos en donde se hable de qué? Del amor de Cristo, ¿verdad? Entonces, tengo varios textos para reafirmar lo que yo quiero enseñar, ¿verdad? No podemos hacer una doctrina, ojo con esto, una doctrina, una enseñanza fundamental, no la podemos hacer con un solo texto, ¿verdad? No, no, no. Tenemos que buscar todos los respaldos bíblicos. Entonces, ahí, regla número 4, se deben considerar los textos paralelos al versículo en cuestión y o textos en donde se hable del mismo tema, ¿ya? Ahora, existe una regla que nosotros vamos a ver más adelante, en realidad, en relación a considerar incluso en mayor profundidad los textos, ¿verdad? Incluso podríamos ver cómo un contexto cultural, por ejemplo, cómo es que la cultura entendía esa idea, ¿verdad? Por ejemplo, le ha llamado la atención, por ejemplo, la parábola de las 10 vírgenes, que esperaban ¿a cuántos esposos? Eran 10 vírgenes y un esposo. ¿Nunca les llamó la atención eso? Así como, qué raro esto, está como raro, ¿verdad? Bueno, ahí nosotros tenemos que entrar a un contexto que es ya no solamente al contexto bíblico, sino que tenemos que entrar en la cultura, ¿verdad? Para poder entender esto. Pero a mí lo que me llama más la atención, no me llama tanto la atención esta figura de un esposo contra 10 esposas, ¿verdad? Contra 10 mujeres, ¿verdad? 10 vírgenes que se le llaman acá. Acá lo que me llama la atención es que las personas, los hermanos en general, porque todos quizás lo hemos hecho de esa forma, no hemos cuestionado, ¿verdad? No hemos dicho, pero ¿por qué? Qué raro esto, ¿verdad? Está como extraño, ¿verdad? Me llama la atención. Entonces, tenemos que utilizar el sentido común, ¿verdad? Que la Biblia diga que el que agregue o quite algo del texto bíblico no significa que si usted citó un texto de memoria, por ejemplo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y si usted lo dice, Jehová, como Jehová es él es el que me guía, nada me falta. Usted no es maldito, ¿verdad? Por haberlo dicho de otra forma. Se puede decir de mejor manera, pero me refiero que cuando no tenemos que tomar cosas, hay cosas que no tenemos que tomar hasta literales, ¿verdad? Dios va a mirar siempre el corazón y hay cosas en las que sí deberíamos nosotros detenernos a pensar, ¿verdad? A pensar. ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere? Por ejemplo, cuando el Señor le dijo al ladrón que estaba al lado de él en la cruz, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿verdad? Ahí hay harta información, ¿verdad? Ahí nosotros podemos estudiar eso y ahí tenemos harta información en realidad en relación a la vida después de la muerte, pero de ese entonces, ¿verdad? En ese contexto de la cruz, ¿verdad? La gracia y la ley, ¿verdad? Ahí hay un contexto que nosotros podemos estudiar, pero hay preguntas que debemos hacer, ¿verdad? La hermana Rocío me dice que me tiene un listado de preguntas que me quiere hacer, ¿verdad? En relación a algunas cositas que le han ido surgiendo preguntas, y eso está muy bien, ¿verdad? Así que hagamos las preguntas, ¿verdad? Ok, entonces, este versículo que nosotros hemos venido leyendo, ¿se acuerdan que hablábamos de atar y desatar? Que nos quedamos ahí. Ok, y llegábamos a la conclusión de que en ese versículo, ¿verdad? Cuando el Señor le dice que a Pedro le va a entregar
las llaves, ¿se recuerda lo que significa las llaves? Tiene un símbolo de Autoridad. autoridad, muy bien. Abrir, cerrar, el que tiene la llave es el que manda, ¿verdad? El que tiene la llave. Ok, entonces, ahí nosotros tenemos que entender que cuando se está hablando en este texto del diálogo que tiene Jesús con los discípulos, y le dice a Pedro, ¿verdad? Le habla acerca de esto de las llaves del reino de los cielos, todo eso tiene que ver con la disciplina, ¿verdad? La autoridad y la disciplina. Eso es lo que entendíamos nosotros al aplicar la regla número 3, que era ver el contexto inmediato, ¿ok? Ahora nosotros vamos a aplicar esta regla de los textos que son paralelos, ¿verdad? Para ver qué dice la Biblia en relación a la disciplina. ¿Será que realmente Jesús, el Señor, Dios, le dio autoridad, en este caso a los apóstoles, a los que dirigían la iglesia, para poner disciplina? ¿Será que la Biblia habla acerca de esto? Porque, recuerden, no podemos hacer una doctrina de un solo texto, ¿verdad? Entonces, tenemos que ver qué es lo que dice el resto de los pasajes bíblicos en relación a estos temas como la disciplina. ¿Ok? Entonces, sigamos hablando de atar y desatar y vamos a leer el libro, vamos a irnos al libro de los Hechos, ¿ya? Vamos a poner Hechos capítulo 5, versículo 1 al versículo 5, ¿ya? Hechos 5, 1 al 5. Nos vamos a adelantar un poquito a la enseñanza que tenemos los domingos en el libro de los Hechos. Estamos todavía en el versículo 2, vamos a pasar al 3, pero nos vamos a adelantar un poquito al capítulo 5. ¿Ok? ¿Qué es lo que dice? Vamos a ponerlo acá un poquito más grande. Y ahí está. Dice, pero cierto hombre llamado Ananías, que era un nombre, con Zafira, otro nombre, su mujer vendió una heredad. Antes de seguir con el texto, antes de seguir leyendo este pasaje, ¿qué es lo que debo hacer para tratar de hacer una mejor interpretación? ¿Se recuerdan? ¿Qué es lo que debo hacer? Tengo el texto. Mirar la cita. Mirar la cita. Muy bien, hermana. ¿Y qué nos dice la cita? Dice Hechos capítulo 5. Entonces, inmediatamente me sitúo en el cronograma, ¿verdad? En el tiempo, y digo, libro de los Hechos, la iglesia recién estaba, ya Jesús había resucitado, y la iglesia estaba naciendo, ¿verdad? Ok, listo. Ahí ya comienzo a leer el texto bíblico con esta base. Entonces dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una heredad. Aquí hay una palabra que me llama la atención. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? Heredad. ¿Ok? ¿Qué es una heredad? Bueno, acá se entienden dos cosas. Era una propiedad, ¿verdad? Era un bien y es algo que venía heredado, ¿ok? Venía de alguien, probablemente de algún familiar, ¿verdad? De sus padres, probablemente. Entonces, lo que acá dice que había un hombre que se llamaba Ananía y su esposa Zafira, y ellos vendieron una heredad. Ok. Y sustrajo, el versículo 2 dice, sustrajo del precio, ok, sustraer es sacar algo, sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, ok, sustraer, ¿verdad? Sustraer, sacar algo de lo que a lo mejor no debían, ¿verdad? Se entiende la palabra sustraer, ok. Sustrajo, ahí sería bueno, por ejemplo, yo lo que haría en la hermenéutica, o ya como exégesis, lo que haría es ir al original de esa palabra sustrajo. Entonces abro mi diccionario Strong, ¿verdad? Y busco esa palabra va a tener asociado un numerito y la estudiaría, ¿verdad? Dice, y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte. Aquí nos da a entender el escritor, nosotros acá podemos ver una intención del escritor, ¿verdad? Porque no es solamente una historia, ¿verdad? Está dando, el escritor nos quiere decir algo. Dice que sustrajo del precio de la heredad, de la propiedad, y la mujer lo sabía, ¿eh? Y trajo solo una parte, ¿verdad? ¿A dónde? Y aquí está, dice, y lo puso a los pies de los apóstoles. Ok, entonces, acá lo que yo estoy entendiendo es, así leyendo esto, haciéndole pregunta al texto, entendiendo un poco la psicología del autor, de Lucas, en este caso, que era un hombre inteligente, y él me está contando que hay un hombre y una mujer que venden una heredad
que al parecer habían propuesto darla, ¿verdad?, para la obra del Señor, pero toman, sustraen, ¿verdad?, y traen solamente una parte de lo que probablemente habían propuesto en el corazón. Vamos a suponer que ellos dijeron, vamos a darlo todo, ¿verdad? Pero a lo mejor se dieron cuenta que era mucho dinero y dijeron, voy a dar mejor, me voy a quedar con este poquitito, ¿verdad? Total, lo demás igual es harto. Ok, entonces dice que lo pusieron a los pies de los apóstoles. Cuando dice que los pies a los apóstoles, ¿a qué se refiere? ¿Qué entienden ustedes de poner a los pies de los apóstoles? Eso también es un hebraísmo, ¿verdad? Y se entiende en un lenguaje más sencillo, es que lo pusieron a disposición de ellos, ¿verdad? Como apóstoles, ¿verdad? Como apóstoles, no como hombres, no como hombres comunes y corrientes, sino que lo pusieron en un contexto de la obra del Señor, ¿verdad? Ok, los ponen a la disposición de los apóstoles, que eran los que dirigían en este caso la iglesia naciente. Versículo 3. Y dijo Pedro, acá está el apóstol Pedro, Ananías, o sea, Pedro se refiere y le habla a Ananías, le dice, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Mira, esto es una pregunta fuerte, ¿eh? ¿Se imagina que usted trae una ofrenda y el pastor le dice así, ¿por qué llenó tu corazón? ¿Verdad? Es una palabra, es como atrevida, ¿verdad? Le dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses, mire, al Espíritu Santo y sustrajeses, nuevamente utilizo esa palabra, sustrajeses del precio de la heredad? Al parecer acá suceden dos cosas. Hay preguntas que tenemos que hacernos acá, ¿o no? A ver, ¿qué pregunta podemos hacernos del versículo 3? Dice, y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? ¿Qué pregunta le surge aquí al leer este versículo? Vámonos con detención. Que el Hermano Francisco. Espíritu Santo le reveló a Pedro que habían robado. ¿Y la pregunta cuál sería entonces ahí? En base a lo que dijo el hermano Francisco. ¿Cómo supo Pedro? La pregunta más básica es, pero ¿cómo supo Pedro que habían sustraído algo si era algo muy privado, ¿verdad? La pregunta es cómo ya el hermano lo adelanta un poco, ¿verdad? Hermano Francisco. Pero acá la pregunta, vaya, siempre recuerden, vayan a la pregunta más básica, ¿verdad? A lo más sencillo. ¿Cómo Pedro supo que habían sustraído, verdad? Bueno, acá nosotros entendemos, si leemos, o sea, yo acá leería los primeros 5 capítulos para darnos cuenta que ellos habían recibido el Espíritu Santo, estaban recibiendo el poder, la revelación, los dones espirituales, por lo tanto el Espíritu Santo les hablaba, ¿ok? Para poder entender un poquito mejor esto. Si viene una persona a nuestras iglesias y te ven hablando en lenguas, ¿verdad? Y no van a entender nada, ¿verdad? Van a decir que están locos. Pero si esa persona estuvo, por ejemplo, en algún estudio bíblico donde se enseñó acerca de los dones espirituales y luego ve eso, tiene un contexto, ¿verdad que sí? Claro que sí. Entonces, acá la pregunta básica es, que sería un lector, es por qué, cómo fue que Pedro supo que habían sustraído parte de la heredad. ¿Ok? Son las preguntas al texto. El versículo 4 dice, eh, vamos a leer del 3 al 4 para tomar vuelito. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué? Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, no te quedaba, no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. O sea, ahí nos sigue dando información de la revelación que está teniendo de parte de Dios, ¿verdad? O sea, estos hombres habían propuesto, este matrimonio, habían propuesto en el corazón dar una cantidad, ¿verdad? Que no lo dice así con tanta claridad, pero luego se hacen los locos, ¿verdad? Por alguna razón y se presentan con algo menos, ¿verdad? Y tratan en cierta forma de hacer creer a los humanos que estaban ahí, ¿verdad? Que nada estaba pasando, pero lo cierto es que seguramente el Espíritu Santo les estaba amonestando, ¿verdad? Ahí en el corazón. Ok,
Versículo 5, ¿qué dice? Al oír Ananías estas palabras, o sea, alcanzó a entender, cayó y expiró. La palabra expiró significa murió, ¿verdad? Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. ¿Se acuerdan que el domingo hablábamos acerca del temor? Bueno, acá de nuevo se utiliza esta palabra temor, ¿verdad? Que no es el temor de Dios que nosotros normalmente podemos aplicar. Acá el temor es el miedo, el pavor, ¿verdad? Susto, ¿verdad? Porque no es para menos, ¿no? ¿Se imagina sucediera algo así en la iglesia, ¿verdad? Vamos a ofrendar y ¡pah! Empiezan a caer los hermanos muertos. Yo creo que comenzaríamos, imagínense, mire, algo tan sencillo, usted va a ofrendar y usted está enojado con alguien, ¿verdad? Y usted igual ofrenda, ¿verdad? Y la Biblia, ¿qué dice? Que si tienes algo en tu corazón, ¿qué es lo que tienes que hacer? Espérate tantito, anda, soluciona tu problema y luego preséntate con tu ofrenda. No dice que no lo hagas, dice que primero soluciones el problema para que tu ofrenda delante de Dios sea agradable. Eso lo dice en todo el contexto del Nuevo Testamento. Entonces, ¿te imaginas hoy día sucediera algo como lo que pasaba en el tiempo de la primera iglesia cristiana? ¡Wow! ¿Verdad? La mano del Señor era bien dura al parecer, ¿verdad? En ese sentido. Dios no ha cambiado, ¿ah? Dios no ha cambiado. Dios sigue teniendo el mismo pensamiento. No piensen ustedes que Dios cambió así como que se puso, como que Dios envejeció y ve que los abuelitos son más simpáticos, ¿verdad? Con los nietos, son más malcriadores, decimos por ahí, ¿no? Pero hay personas que piensan que Dios ha ido envejeciendo y con el paso del tiempo ya no es como el Dios de la Biblia, del Antiguo Testamento, ¿verdad? Sino que ahora es un Dios así como malcriador. Pero es un grave error. Dios sigue pensando lo mismo, solamente que hoy día tenemos otros contextos, ¿verdad? Por los cuales el Señor no está actuando de esa forma. Una de las razones por las cuales el Señor fue muy duro con la iglesia naciente es domingo 10:30 de la mañana, se los contaré, hoy día no. Ok, entonces acá nosotros tenemos, vemos nosotros este texto, ¿verdad? Vemos que Pedro tiene la autoridad dada por el Señor de confrontar a un hombre que intentaba engañar a Dios. La intención de este hombre era... Ahora, ellos lo que estaban haciendo era bueno o era malo. Díganme ustedes. ¿Qué, a su juicio, era bueno, al sentido común, era bueno o era malo? Era bueno, ellos querían compartir. Claro, ¿verdad? O sea, estamos hablando de que era harto dinero, ¿verdad? No era poco, porque era una gran contribución para la obra del Señor. Se necesitaba, era bienvenido, ¿verdad? Sin embargo, el Señor nuevamente nos enseña que Él no miró la cantidad, sino que lo que Dios examina es el corazón, ¿verdad? Entonces, cuando tú te presentas delante del Señor, en lo que sea, en adoración, en alabanzas, en cánticos, en oraciones, en tu petición incluso, Dios lo que va a hacer es, no va a mirar tu problema. Dios no mira, tú le puedes estar, Señor, te pido por favor que me ayudes con, por ejemplo, con la enfermedad de tal persona o mi enfermedad, que es gravísima. Estoy desahuciado, por ejemplo, ¿verdad? Y lo que va a hacer Dios es que Dios no va a mirar tu enfermedad. No. Dios no se va a tomar así los cabellos y va a decir, oh, ¿cómo lo voy a hacer para sanar este tumor o esta enfermedad tan terrible? ¡Wow! Tendré que buscar todos mis libros de conjuros. No, ¿verdad? Dios no mira la enfermedad, Dios no mira el problema ni el tamaño del problema. Lo que Dios va a mirar, ¿qué cosa es? Lo hemos aprendido tantas veces. El cuore, ¿verdad? En Italia. El corazón. Dios va a mirar tu corazón, ¿verdad? ¿Cuál es la razón por la cual estás pidiendo? Si lo estás haciendo con una correcta intención, etcétera. Dios lo que va a mirar es tu corazón. Y conforme a todo eso, Dios lo va a cumplir. ¿Verdad que sí? Ok. Siempre aprendí, creo que fue el pastor Chuy que nos hablaba acerca de esto, del arrepentimiento genuino y el falso, ¿verdad? Y ahí tenemos, por ejemplo, dos formas de arrepentimiento. Una pareja de novios sin casar, ¿verdad?
ambos cristianos, ¿verdad? Y ambas parejas quedan embarazadas antes del matrimonio, ¿verdad? Y ambos manifiestan arrepentimiento, ¿verdad? Dicen, oh, no era lo que esperaban, ¿verdad? Una pareja dice, lamento y me arrepiento por haberle fallado al Señor. Y la otra pareja dice, lamento y me arrepiento por esto porque ahora con este bebé no voy a poder seguir estudiando, tal vez, no voy a poder cumplir estoy completamente arrepentido. ¿Cuál de los dos tiene un verdadero arrepentimiento delante de Dios? ¿Cuál creen ustedes? La primera. Primero, ¿verdad? Dios no va a poner su mirada en ese pecado así como, oh, qué terrible, no lo puedo creer. No, mire, para Dios el Señor no se impresiona de nada, absolutamente de nada. Usted ni con su mayor pecado puede impresionar a Dios, ¿verdad? Dios ya lo ha visto todo. Y Dios sabe todo, incluso lo que nosotros vamos a hacer, que ni lo imaginamos. Pero lo que Dios va a mirar siempre es la intención del corazón. ¿Ok? Entonces tenemos que entender esto, que es difícil, pero hay que entenderlo. Hermano Luis, usted quería decir algo, ¿no? Sí, muchas gracias. Hola, hola. Este relato es súper triste. Es muy triste lo que pasó aquí, Ananías. Es una muerte tan absurda que pudo haberse evitado y es algo que nosotros tenemos que lidiar todos los días. Y es que ellos, como tenían ya varias personas lo estaban haciendo, ellos también quisieron hacerlo. Pero como usted recién lo menciona, no de corazón, sino que para aparentar. Entonces, es tan triste la situación porque en el fondo ellos no tenían para qué vender esa propiedad. Si tenían que haberse quedado con la propiedad, iban a ser hijos amados del Señor igual. Y ahí es donde está lo malo, el querer aparentar, el que otros me vean. Y eso es una realidad. Hoy han pasado 2000 años y nos sigue hablando este texto bíblico. Gracias, pastor. Muchas gracias, hermano, y qué buen punto ese, ¿eh? Aparentar, ¿verdad? Queremos aparentar. Esto la Biblia también le llama el aspecto de piedad, ¿verdad? Aspecto de piedad. Y esto tiene que ver con la religiosidad, ¿verdad? Que la religiosidad es lo externo, ¿verdad? La superstición de lo externo. Si me visto así, soy más santo. Si digo estas palabras, soy más santo, ¿verdad? Si no me corto el pelo, las mujeres, soy más cristiano. La verdad que son conceptos que tienen que ver mucho con la religiosidad. Ahora, Ananí y Zafira fueron hombres que estaban inmersos, ¿verdad? Dentro de la iglesia primitiva, ¿verdad? Eran colaboradores, ¿verdad? Hombres y mujeres que amaban al Señor probablemente, estaban ahí convencidos, ¿verdad? Eh, pero quisieron de alguna forma engañar al Señor. Ahí hay una pregunta, no sé si le sale a usted, le surge alguna pregunta, ¿no? Porque dice que el texto que murió, se murió Ananías, ¿verdad? Usted si conoce la historia, después llega la esposa, le cuentan la historia y cae y se muere la esposa, ¿verdad? Ahí hay una pregunta, no sé si a alguno de ustedes le surge esa pregunta, a ver, díganmela si lo desean, a ver. ¿Qué pregunta podrá surgir? Se murieron salvos. Esa pregunta, ¿verdad? Una pregunta media Sí, chismosa, pero queda la claro, pregunta. claro. Exactamente, Sí, hermano. O sea, esa es la pregunta. fueron tomados como un ejemplo para nosotros, para no hacer lo mismo, no caer en ese pecado. Es una pregunta que nosotros no podríamos hacer una doctrina de ella, de esta situación, ¿verdad? No podríamos nosotros decir, sí, en realidad ellos siempre fueron salvos, o en realidad no eran salvos, no, porque nosotros ahí no conocemos nuevamente el corazón, ¿verdad? Lo que sí nosotros tenemos que saber es que la salvación es por fe. La salvación es por fe. La fe se demuestra por medio de las obras, ¿verdad que sí? Yo tengo claridad que la mayoría de ustedes son salvos en el Señor, ¿verdad? Porque conozco sus vidas, veo sus testimonios, etcétera. Pero yo también sé que cualquiera de nosotros también podría tener un corazón similar al de Ananía y Zafira, ¿o no? No solamente en el tema material, sino que puede ser en muchos otros aspectos. ¿Sí o no? ¿Qué creen ustedes?
Claro que sí, ¿verdad? ¿Se ha sorprendido alguna vez usted mismo de sus propios pecados? ¿Hasta dónde podemos llegar, ¿verdad? En nuestro propio descaro. Uy, ¿verdad? Una pregunta directa ahí, ¿verdad? A la privacidad del corazón. Pero Dios quiera, ¿verdad? Dios quiera que estos hombres hayan sido solamente un símbolo, ¿verdad? Porque al parecer había una buena intención, pero la codicia a veces les puede haber jugado, o el engaño de Satanás, como lo dice acá, ¿verdad? Que dice que llenó el corazón. Bueno, Dios nos ayude, ¿verdad? No vamos a entrar acá en una exégesis de tratar de darle esta interpretación, pero quedémonos con la enseñanza. Hay muchos que hoy día se detienen en esto de que si la salvación se pierde o no se pierde. Pregunta eterna, ¿verdad? La respuesta que yo he encontrado es: viva, ¿verdad? Creyendo que la salvación es por fe, ¿verdad? O sea, crea usted que la salvación es por fe, pero viva como si la salvación se perdiera, ¿verdad? Y eso nos va a llevar a vivir en rectitud, en santidad, ¿verdad? Y olvídese que si sí, que si no, que no, si no sé qué, mire, no se complique por eso. Vivamos agradando al Señor, ¿verdad? Y si eventualmente pecamos, tenemos un abogado en el Señor. Pero no se queme todos los cartuchos, ¿verdad? Hágalo con temor, ¿verdad? Haga que su oración sea realmente genuina delante del Señor, en arrepentimiento, y no sea un abuso de transformar la gracia del Señor en un libertinaje. Lo entendemos así, ¿no? Ok, bueno, sigamos hablando. Estamos hablando de la disciplina. Vámonos al texto número 2, Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 1, ¿verdad? ¿Será que será que tiene que existir la disciplina dentro de la iglesia? ¿Qué creen ustedes? Claro que sí. Tiene que haber disciplina dentro de la iglesia. ¿Por qué tengo la mano levantada? Bajar mi mano, ahí sí. La disciplina, ¿verdad? Vamos a leer este texto de Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 1. Veamos, a ver qué dice. Lo voy a poner un poquito más grande. Dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Ya, listo. Leo hasta ahí nomás. Y lo primero que hago, antes que se me olvide, es... ¿Ya me lo dijeron ustedes? ¿Qué es lo primero que hago? Yo no les escucho. Leer el contexto anterior. Pero antes de eso, lo decía la hermana Rocío también. Es situarse, ¿cierto? Ver en Mirar qué... la cita. Ya, si les parece, situémonos un poquito acá. Acá es Claro. primera a los Corintios, capítulo 5:1. Cuando en la Biblia encontramos este 1 Corintios, se refiere a primera carta de los Corintios, ¿verdad? Capítulo 5, versículo 1. Bien, ¿quién escribe? Las preguntas del texto son: ¿quién escribe la carta de los Corintios? ¿Quién es? El apóstol Pablo. 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 O sea, el apóstol Pablo escribe la carta a los Corintios. Ya podríamos nosotros ahí inmediatamente investigar quién eran los Corintios, un resumen, ¿verdad? Las Biblias a veces traen un pequeño resumen en la primera hoja de cada libro. Bueno, pero nosotros ya sabemos que los Corintios era una iglesia, ¿verdad? Gentil, ¿verdad? No estaba formada primeramente por judíos solamente, sino que el apóstol Pablo estaba evangelizando, ¿verdad? Fuera de Jerusalén, ¿verdad? En el Mediterráneo, a esta iglesia que estaba en Corinto, ¿verdad? Que era una región. Y esta iglesia había experimentado los dones espirituales, ¿verdad? Hablaban en lenguas, etcétera, pero habían hartos conflictos, ¿verdad? Eran bien porfiados, eran bien mala gente incluso, ¿verdad? Entonces a estos el apóstol Pablo les escribe, ¿verdad? Su carta. Acá hay un contexto porque dice desierto. O sea, ya parte el texto indicándome que tengo que leer lo anterior, ¿ok? Como decía ahí el hermano Francisco. Entonces vamos a leer. Dice: desierto se oye, o sea, hay un rumor, un chisme, ¿verdad? Se oye que hay entre vosotros, ¿quiénes? Ustedes corintios, entre ustedes los corintios, fornicación, ¿verdad? Entonces, esto está hablando de inmoralidad, ¿ok? Esa es la fornicación, la inmoralidad. Entonces dice que había un chisme, ya no era solamente algo privado, sino que se estaba hablando, ¿verdad? Este era un escándalo, ¿verdad? El escándalo de la semana. Había un escándalo por parte del testimonio de la iglesia de Corintios,
en relación a la fornicación, ¿verdad? En relación a cosas inmorales, ¿verdad? Dice, y tal fornicación, tal inmoralidad, cual ni aún se nombra entre los gentiles. O sea, esto era una cosa pero escandalosa, ¿verdad? Tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Aquí está el problema, ¿verdad? Se fija que Pablo, en cierta forma, primero lo dice en términos generales, porque lo está escribiendo a la Biblia, a la iglesia en general, y cita cuál es el problema, ¿verdad? Que había un hombre, ¿verdad? Dentro de la iglesia en Corinto, que tenía una affair, vamos a llamarlo así, ¿verdad? Estaba saliendo, ¿verdad? De novios, pero el problema no era ese, el problema era que era la mujer de su padre. O sea, acá se entiende también que puede ser como una especie de madrastra, ¿no? Ok, dice, y vosotros, le dice ahora a los corintios, estáis envanecidos, ¿verdad? O sea, están como que entre que no hacen caso, que les da lo mismo, afanados, ¿verdad? Dice, y vosotros estáis envanecidos. Y le hace la pregunta, que es del sentido común. Le dice, ¿no debierais más bien haberos lamentado? O sea, esto el escritor nos está dando un perfil psicológico. Nos está diciendo que los corintios, en base a este pecado, a este problema, a esta inmoralidad, ni siquiera estaban lamentándose, o sea, estaban completamente indiferentes. Dice, ¿no deberéis más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? ¿Esto habla de qué? De una disciplina, ¿no? Sacar al que está mal, ¿verdad? Aquí probablemente uno lo puede interpretar como que Dios lo saque o que alguno que dirige la iglesia en Corinto lo saque, ¿verdad? Porque recuerden ustedes que habían personajes que dirigían. Pablo era algo así como un supervisor, ¿verdad? Cumplía una función de apóstol, ¿verdad? Versículo 3 dice, ciertamente yo, como ausente en cuerpo. ¿A qué se refiere esto? Esto también es un hebraísmo, ¿eh? Ausente en cuerpo. ¿Qué significa ausente en cuerpo? Según ustedes. Que no, No estaba presente. que no estaba presente. Muy bien. Dice, ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu. ¿Qué significaba? ¿Que se desdoblaba Pablo y se iba para allá como los tetués? No, ¿verdad? No tiene nada que ver. Está hablando de que su corazón, ¿verdad? Acá también hay una figura retórica que las vamos a aprender más adelante, ¿verdad? Está hablando de que Pablo sentía, ¿verdad? En su corazón la aflicción también de lo espiritual, ¿verdad? Pasa muchas veces que los pastores, o a ustedes les ha sucedido probablemente, que sienten ese pesar en el corazón por algún hermano o alguna hermana de la iglesia. ¿Le ha pasado alguna vez? Y que sienten de orar por alguien, ¿verdad? Siento en mi corazón de orar por alguien y voy, no sé lo que le pasa, pero voy a orar por alguien. Ok, entonces el apóstol dice eso. Ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, eh, ya como presente es juzgado, o sea, ya había ido, es juzgado al que tal cosa ha hecho. O sea, juzgar, acá juzgar significa discernir, ¿ok? Juzgar, discernir, ¿ok? O sea, se dio cuenta si era bueno o malo. Versículo 4, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, no estamos hablando nuevamente de espiritismo, por favor, ¿se entiende, no? Hay un contexto. Ya como presente, perdón, dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Está hablando de algo espiritual. Versículo 5, ¿qué es lo que habría hecho Pablo? ¿Qué es lo que debían haber hecho los de Corinto? Dice, el tal, ¿quién es el tal? Acá es el que va a la iglesia y que está teniendo una affair con la esposa de su papá, con su madrastra. Una cosa turbia, ¿verdad? El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne. ¿Ok? Entiéndase esto. ¿Qué es destrucción de la carne? ¿A qué se referirá? Acá, si yo lo leo literal, ¿qué es destrucción de la carne? Que pesco un cuchillo y la carne la pico, ¿verdad? La destruyo, la paso por la moledora de carne. Pero acá está diciendo que Satanás, ¿verdad? Le destruya la carne, ¿verdad?
y acá hay algo que nos debe llamar la atención, ¿verdad? Pero no está hablando de eso, no está hablando de un sentido literal, así tal cual, ¿verdad? Y tampoco está hablando de una destrucción de que se vaya al infierno, ¿verdad? De que pierda su salvación, ni nada por el estilo. Porque aquí lo aclara, ¿verdad? Aquí está claro, dice, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Y acá tenemos algunas interpretaciones acerca de este texto. Aquí tenemos algunas interpretaciones. ¿Dónde estoy yo? Acá. ¿Se recuerdan cuando se hablaba de que Satanás iba a zarandear a un personaje bíblico? ¿Sí? No sé si recuerdan quién sería ese personaje. Que iba a ser zarandeado. ¿Se lo recuerdan? Pedro. ¿Quién? Pedro. 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 Ahora, la pregunta es, ¿le sirvió la zarandeada? Sí. ¿Dónde vemos la zarandeada más o menos gráfica? Cuando él se da cuenta que el gallo canta, ¿verdad? Y le cae, ¿verdad? Y se da cuenta que había traicionado al Señor. Ese suceso fue, imagínense, Satanás lo envuelve, ¿verdad? En todo este engaño, él niega al Señor, ve que lo maltratan, ¿verdad? Y ya todo ese proceso de la crucifixión, pienso yo que el personaje que más mal lo pasó fue Pedro, ¿ok? O sea, si Pedro hubiese estado en estos tiempos, habría tenido problemas graves de colon irritable, ¿verdad? De terrible, ¿verdad? O sea, mal ese pobre hombre, ¿verdad? Por todo lo que él había hecho. Una angustia tremenda, ¿verdad? Crisis de pánico, por todo lo que él había hecho. Entonces, de esa forma, es zarandeado, ¿verdad? Y le ayudó, ¿verdad? Le ayudó para bien, ¿verdad? Vemos nosotros al apóstol escribiendo la primera, la segunda, la tercera carta de Pedro, ¿verdad? Y teniendo una tremenda inspiración de parte del Señor para todos nosotros, ¿verdad? Gloria a Dios por Pedro. Pero acá dice también, el texto dice, dice que sea entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. También se podría interpretar, ¿verdad? Por otros textos que más adelante, ya, pero eso es entrar en otra enseñanza. Y muchas veces hay personas que son quitadas de la tierra, ¿verdad? Que son, cuando hablamos de quitar, estamos hablando de que son muertas, ¿verdad? Y en cierta forma el Señor los libra, ¿verdad? Porque Dios también conoce lo débil del corazón. ¿Han leído algunos de esos pasajes? Bueno, les dejo yo una tarea para que busquen. En la Biblia tenemos algunos ejemplos en donde se habla de aquello, ¿verdad? Que hay un hebraísmo ahí, que caen enfermos, ¿verdad? Pero hay un hebraísmo que se utiliza para explicar esos casos, ¿verdad? Y mueren finalmente, a fin de que el espíritu o el alma en este caso sea salva del día del Señor, ¿verdad? Entonces ahí podríamos hacer una interpretación. Pero aplicando lo que estamos viendo ahora, aquí literalmente estamos entendiendo que lo que está demostrando acá es que debe existir disciplina. ¿Dónde? En la iglesia del Señor. O sea, actos como estos no pueden dejarse desapercibidos en la iglesia. Se tienen que abordar, hermanos. Son cosas que tenemos que abordar, ¿verdad? En este caso era una inmoralidad. Entonces, el contexto acá era que un hombre se metió con su madrastra, ¿verdad? La esposa de su padre, y Pedro ordena que ese sea entregado a Satanás, ¿verdad? En cierta forma también es excomulgado de la iglesia, echado fuera de la iglesia, fuera de la comunión, ¿verdad? Fuera de la comunión. Lo entregamos al Señor, ¿verdad? Cuando tú y yo entregamos a alguien al Señor, el Señor va a tratar con esa persona fuertemente, duramente, ¿verdad? Y nosotros ahí tenemos que quedarnos quietos, ¿verdad? Clamando al Señor, por supuesto, pero el trato del Señor es fuerte. Entonces es echado de la iglesia, es puesto en disciplina, ¿verdad? Se aplica la autoridad. Entonces, como atar y desatar tiene que ver con disciplina, significa atar y desatar, atar significa poner un límite, atar, ¿verdad? Cuando tú atas, por ejemplo, un caballo, lo dejas atado a un tronco, le pones un límite, le dices hasta aquí no más caballo, ¿verdad? Entonces, atar y desatar
En este caso el atar significa disciplina, significa ponerle un límite, ¿verdad? Ya no puedes hacer lo que tú quieras, ¿verdad? Entonces, este contexto se aplica también en la iglesia, ¿verdad? En la iglesia las personas no podemos hacer lo que queramos. Esto incluye a los pastores, ¿ah? Esto incluye a los pastores. Los pastores no podemos hacer lo que queramos, porque esa frase de que aquí soy el pastor, ¿verdad? No, 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 mayormente nosotros, ¿verdad? Los pastores tenemos que estar sujetos a la palabra del Señor y que ni se nos ocurra, hermanos, hacer algo que no que vaya en contra de la palabra del Señor, ¿verdad? Que Dios nos libre, ¿verdad? Si usted ve algo así, por favor dígalo, por amor del Señor y por amor a nosotros, díganos, oiga, lo que usted está haciendo, eso no está en la Biblia, ¿verdad? No, ¿cómo se le ocurre, verdad? No, tiene que hacerlo. Entonces, toda la iglesia se sujeta a Cristo, porque Él es nuestra cabeza, céfalos, ¿verdad? Cabeza, quien dirige, quien ordena, ¿verdad? Y nosotros somos el cuerpo, que obedecemos a la cabeza, ¿verdad? Es un tema anatómico fácil de entender. Entonces, cuando Jesús les está tratando con sus discípulos, les está diciendo que todo lo que ataren y desataren en la tierra, está hablando de la autoridad para disciplinar, hermanos, para la autoridad de disciplinar. Cuando los pastores ejercemos la disciplina sobre las iglesias, lo hemos vivido, y es triste, ¿verdad? Pero cuando hemos tenido que aplicar la disciplina sobre ciertos hermanos y que han quedado excomulgados, ¿verdad? Nosotros hemos visto lo difícil que para ellos ha sido poder reintegrarse a la comunidad cristiana. Casi imposible, casi imposible. Repito, casi imposible. Y esto no es para asustarlos, ¿sabes? Pero estamos hablando no del hermano que se fue de la iglesia porque se cambió de casa y era más lejos, no, no, no. Estamos hablando de la gente que tiene problemas, ¿verdad? Y que son rebeldes, ¿verdad? Y que a veces hay que tomar esas decisiones, ¿verdad? Y vemos que al lugar donde ellos vayan siempre van a tener conflictos, problemas, no van a lograr surgir en el Señor porque quedan atados, ¿verdad? No logran romper esa cadena espiritual, por decirlo así, por la cual ellos salen, ¿verdad? Ahora, a veces sucede que nosotros, por ejemplo, puedes estar en una iglesia de falsa doctrina, ¿verdad? Y ahí, ¿qué es lo que tienes que hacer? Huir nada más, ¿verdad? Eso se entiende, ¿verdad? No es que quedes atado, porque te van a decir, probablemente muchos de ustedes les han dicho esto, ¿verdad? Cuando se fueron a una iglesia de falsa doctrina, dijeron, las maldiciones de Tutankamón vendrán sobre tu familia, ¿verdad? Y todo esto va a pasar, y no sé qué, y se te va a caer el pelo, y no sé qué. Bueno, no lo digo por el hermano Juan Antonio. Entonces, te dicen un sinfín de cosas, ¿verdad? Y están esperando que te pase algo, ¿verdad? Que se te enferme el perrito, que no sé qué, y dice, ¿ves lo que te sucedió? Eso está mal, ¿verdad? Eso está mal, fuera del contexto, ¿verdad? Cuando una iglesia, cuando un pastor está predicando algo que no está en la Biblia, hay que salir de ahí, ¿verdad? No hay que quedarse ahí. Cuando las malas prácticas son evidentes, no es el lugar donde Dios quiere que tú estés. No vas a crecer ahí, ¿verdad? Vas a aprender de lo que no hay que hacer, ¿verdad? Como le pasó a David con Saúl, que aprendió todo lo que no tenía que hacer como rey. Entonces, importante, la disciplina es importante en la iglesia, ¿sí o no? Es importante, es muy importante. A ver, veamos, ya hemos visto por lo menos 2 o 3 textos, ¿verdad? Así que ya podemos decir que esto es una doctrina, ¿verdad? Ya la disciplina es parte de la doctrina en la Biblia. A ver, vamos a leer Primera de Corintios, capítulo 12-20. Estábamos en el 5.1, vamos a leer el 12-20. Ahí está, capítulo 12-20. Vamos a ponerlo ahí entero. Entonces, atar y desatar es un símbolo de disciplina, ¿verdad? En el contexto que vivimos con Pedro. No tiene otro sentido, ¿verdad? ¿Atar qué? ¿Desatar qué? ¿Atar demonios? ¿Desatar demonios? No, está hablando de la autoridad, de la disciplina, ¿verdad? Ok. Dice 1 Corintios capítulo 12, 20 al 21. Dice, pues me temo, nuevamente recuerden ver el texto, situarse en el contexto. El pues me habla de que tengo que leer anterior, o sea, me leo del versículo 1, pero vamos a ir al 20. Pues me temo que cuando llegue, no os halle tales como quiero.
Obviamente se entiende que acá en un sentido negativo, ¿verdad? Es como cuando la mamá sale y le dice a los hijos, cuando vuelva quiero que tengan todo limpio, ¿verdad? Y cuando llega la mamá, ¿qué sucede? Está todo tirado, ¿verdad? Está más sucio incluso, ¿verdad? Está más desordenado. Y la mamá, la mamá le dice, parece, no sé por qué, me tinca, decimos en Chile, tengo el presentimiento de que cuando llegue va a estar más sucio, ¿verdad? Entonces dice, pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros. Corintios, ¿Cómo? es segunda de Pastor, Corintios. pero esa no es la cita. Ah, segunda de Corinto, entonces, hermano. A ver, sí, puede ser. Yo me equivoqué acá en escribir. Aquí, ¿ve? Le estoy enseñando falsas doctrinas. Váyanse de la iglesia. Y ahí está, ahí está, ahí está. Muy bien, ¿ah? Me gusta que estén atentos. Ustedes son como los de la iglesia de Berea, que todo lo verifican, ¿verdad? Muy bien. Es segunda de Corintios 12:20, ¿no? ¿Es segunda? Ok, ok. Segunda de Corintios, entonces dice, pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis que haya entre vosotros. ¿Qué cosa? Y ahí comienza a decir un sinfín de cosas. Contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Mire, estas son cosas que estaban presentes en la iglesia de los Corintios. O sea, era una iglesia complicada, ¿verdad? Tenía todo esto que está acá, ¿verdad? Contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbia, desórdenes. Que cuando vuelva me humilla Dios entre vosotros y quizás tenga que llorar por mucho de lo que de los que antes han pecado y no se han arrepentido de y le da de nuevo, de la inmundicia, de la fornicación y la lascivia que han cometido. O sea, puros actos inmorales, ¿verdad? ¡Wow! Entonces, el contexto de este pasaje es una reprensión a los corintios, ¿no? ¿Es una reprensión o no? ¿O lo está felicitando? Esto es una... Imagínense las cartas. Yo creo que los corintios no ponían muy buena cara cuando llegaba el correo de Pablo, ¿verdad? Es como cuando le llega el correo del jefe, ¿verdad? Así como, ay, Dios mío, ¿qué va a decir al jefe, verdad? No, el jefe no escribe para felicitar, ¿verdad? Mi jefe nunca me felicita, es puro, solamente me escribe cuando hay algo malo, pero cuando pasan cosas buenas no me escribe nada, ¿verdad? Ni un bono. Ojalá que me esté escuchando. No, mentira, mentira. Entonces, acá nosotros vemos que les llega carta, ¿verdad? Ha llegado carta a Corinto de Pablo, hay aquí parte, ¿verdad? Y la carta es una carta de reprensión, ¿verdad? Y los corintios criticaban al mismo Pablo, ¿verdad? Y no lo recibían de manera correcta. Si recuerdan ustedes que el texto que dice que cuando Pablo, en relación al dar, ¿se recuerdan? Que dice que cada uno, ese texto de que Dios bendice, no, Dios ama al dador alegre, ¿verdad? Ya se lo estaba cambiando yo. Dios ama al dador alegre. Ese texto es porque los corintios ya tenían hasta acá a Pablo, ¿verdad? Dice, ¿saben qué más corintios? Ustedes son unos apretados, ¿verdad? Son muy, no quieren dar para la obra. Mejor cada uno de ustedes de lo que propuso en el corazón. ¿Saben qué más? Ya me aburrieron, ¿verdad? Lo que propusieron en el corazón, porque por conveniencia, no por necesidad, le dice porque Dios ama al que da con alegría, ¿verdad? Y de ahí viene el texto, ¿verdad? Que nosotros a veces lo podemos ver ahí al momento de la ofrenda, pero el contexto es triste, ¿verdad? Porque no es un texto así como de, no sé, para mí, para mí, sinceramente, que conozco el contexto, no es un texto de júbilo, ¿verdad? Dios ama al dador alegre. No, acá era triste, ¿verdad? Lo que estaba pasando. Y por eso la reprensión de Pablo. Entonces, vemos que Pablo comienza a corregir. ¿Sabían ustedes que Pablo también corrigió a alguno de los apóstoles? ¿Sabían ustedes eso, no? Que hay disciplina también entre los mismos apóstoles, ¿verdad? Paradas de carro, ¿verdad? Entre los mismos apóstoles. O sea, la disciplina era bien fuerte en los contextos de estas primeras iglesias, ¿verdad? Los corintios estaban mal, ¿verdad?
Y Pablo iba a realizar ya su tercera visita, ¿verdad? Vamos a leer acá en Corintios 13:1. No me acuerdo si fue, verifíquenla. Primera de Corintios 13:1. Yo creo que a lo mejor esta debería ser segunda, ¿no? También a lo mejor la noté mal. Es segunda, sí. Ok, vamos a corregirla acá. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 1. Ahí está. Dice, esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo el asunto. O sea, está hablando ya de que hay un tema acá, ¿verdad? He dicho antes y ahora digo otra vez. A ver, voy a poner esto más grande para que ustedes me puedan leer ahí. Dice, he dicho esto antes y ahora digo otra vez como si estuviera presente. Y ahora ausente lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás que si voy otra vez no seré indulgente. Ahí hay que buscar esa palabra indulgente, ¿verdad? Suena así como rimbombante, pero ¿qué significará indulgente? ¿Verdad? Es una... A ver, no sé, Solán, si tú tienes tu versión ahí en la... ¿cómo se llama tu versión? Se me olvida tu... La nueva traducción viviente. A ver, dale con ese. El eh, versículo 2. O el 1 y el 2. El 1 y el 2. Segunda de Corintios 13 y 2. Dice, esta es la tercera vez que los visito, y como dicen las escrituras, los hechos de cada caso deben ser establecidos por el testimonio de 2 o 3 testigos. Yo puse sobre aviso a los que andaban en pecado cuando estuve ahí durante mi segunda visita. Ahora les advierto de nuevo a ellos y a todos los demás, tal como lo hice antes, que la próxima vez no tendré compasión de ellos. Ay, 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 ¿verdad? Voy con guascazo, dirían acá los guasitos del sur, ¿verdad? Voy con correa en mano, ¿verdad? Con chancla, ¿verdad? Es fuerte, ¿verdad? Ahí lo que les dice, ¿verdad? Eh, entonces, lo que le está diciendo es que en su próxima visita iba a llegar con la vara en la mano, ¿verdad? O sea, esto es disciplina. Va a ejercer la autoridad. Y acá habla de un principio, ¿verdad? Por medio de 2 o 3. ¿Se acuerdan el texto que decía que donde hay 2 o 3 congregados? Bueno, este es el principio, acá lo aclara, que cuando están hablando de eso, está hablando de la disciplina, ¿verdad? No está hablando de que necesitamos 2 o 3 para que Dios se manifieste, ¿verdad? Así como el genio de la lámpara que necesita que le froten la lámpara para que se manifieste. No, ¿verdad? Puede no haber ninguna persona en el desierto, por ejemplo, en este momento, y ¿estará Dios ahí? ¿Qué creen ustedes? ¿Estará Dios en el desierto en este momento? Claro, Dios está ahí, ¿verdad? Si Dios no necesita que nosotros lo invoquemos, ¿verdad? No, Dios va a escuchar y todo lo demás, pero Dios no necesita que hagamos una cuota de personas para que Él se manifieste, para nada, ¿verdad? Entonces, cuando habla de por medio de 2 o 3 testigos, esto es un principio que tiene que ver con testificar, tiene que ver con el jurado, ¿verdad? Que en cierta forma, cuando usted va a un juicio, está el jurado, ¿verdad? Que se está preocupado de mirar que lo que se esté haciendo se cumpla, ¿verdad? Es como la función del diputado acá en Chile. ¿Sabe usted cuál es la función del diputado? ¿Alguien sabe, no? ¿Sí? El senador tiene que cenar. No, mentira. Pero el diputado, ¿qué tiene que hacer? Algo parecido como denunciar, como fiscalizar, algo así. Sí. Me llamó mucho la atención cuando tuve con mi mamá por algunos temas ahí de unas investigaciones que se están dando por el tema que ustedes ya conocen de un hermano de nosotros que estamos buscando. Y estuvimos en la corte, ¿verdad? Y los diputados tenían la facultad dada por el gobierno para citar incluso hasta el presidente de la República, ¿verdad? Y ellos cuando estábamos en la mesita ahí de donde se investigaba todo esto, todo el caso, hacían, vamos a citar al alcalde de Santiago, vamos a citar al director del hospital no sé cuánto. Tenían ellos la autoridad, ¿verdad? Y lo escribían, ¿verdad? Y si no se presentaba en la siguiente sesión, era una cosa pero terrible, ¿verdad? Entonces, el testificar, ¿verdad? Y acá está hablando de la disciplina con 2 o 3 testigos, como dice, incluso la versión dice, de la que nos leyó Solange, dice, como dice las escrituras, ¿verdad?
lo cita, ¿verdad? Dice que es un principio bíblico, el testigo, ¿verdad? Que esté ahí para dar fe, ¿verdad? De lo que ahí se habló, ¿verdad? Por eso es importante también el testificar. Si usted tiene un problema con alguien, primero resuélvalo solito con esa persona. Si usted ve que no resulta, ¿qué es lo que tiene que hacer? Testigos, ¿verdad? Un testigo. Es importante. Es un testigo. Por eso hoy día en un juicio le preguntan, ¿y tiene un video? ¿Tiene algún testigo? Alguien que sirva para respaldarlo. Y eso tiene mucho peso. Tiene mucho peso, ¿verdad? Que pasen los testigos, dijo la doctora Polo. Ok. Entonces, acá nosotros podemos entender que los discípulos entendieron el principio de autoridad. Veamos. Estamos hablando entonces de atar y desatar, que es un símbolo de disciplina. Con estos textos que ya estamos leyendo podemos hablar de una doctrina, ¿verdad? Que sería en este caso la disciplina dentro de la iglesia, el orden de Dios, ¿verdad? Vamos con el siguiente texto. Vamos a buscar ahí 1 Timoteo 1:18. 1 Timoteo 1:18. Hasta el 20 podemos leer. Acá vemos ahora, contexto, es que ahora el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, ¿verdad? ¿Quién era Timoteo? Era un pastor joven, ¿verdad? Como yo. Era un pastor joven, ¿verdad? Y le escribe, ¿verdad? Para darle algunos consejos, ¿verdad? Porque él lo discipulaba. 1 Timoteo capítulo 1:18. Dice así: este mandamiento, ahí yo le puse entre paréntesis orden, ¿verdad? Esta orden, este mandamiento, hijo Timoteo, no era el hijo de verdad. Se entiende también que era una forma de expresar. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, estaba hablando acá, ahí le puse también el llamamiento de pastor, ¿verdad? Esas eran las profecías, ¿verdad? En cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, porque también existe la mala milicia. ¿Cómo es la milicia? Ordenada, rigurosa, ¿verdad? Sin excusas, ¿verdad? Firmes, ¿verdad? Así es la milicia. Dice el versículo 19, manteniendo la fe. Acá también les puse entre paréntesis que se refiere a la palabra de Dios. La palabra de la fe, la palabra fe se refiere a la palabra de Dios. Manteniendo la fe, la palabra de Dios, y buena conciencia. ¿Cómo tengo buena conciencia? Haciendo el bien, ¿verdad? Entonces dice, manteniendo la fe, la palabra de Dios y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe. Acá la fe es el evangelio. También se los puse ahí entre paréntesis. Dice, en la cual naufragaron, perdón, aquí no alcanzo a ver. Desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, no todos. Y el versículo 20 dice, de los cuales son Himeneo, ahí tiene un nombre bonito para su hijo, y Alejandro, ¿verdad? Himeneo y Alejandro, ¿verdad? A quienes entregué a Satanás, ahí, para que aprendan a no blasfemar. ¿Qué significa blasfemar? Blas significa estúpido, ¿verdad? Nunca le ponga blas a su hijo. Blas y femar, feme, ¿verdad? Significa hablar. Blasfemar significa hablar estúpidamente. Blasfemar, ¿ok? Ahora, ¿qué hizo Pablo acá con estos dos personajes? Himeneo y Alejandro. ¿Qué es lo que dice el texto? ¿Los puso a disciplina, no? Claro que sí. ¿Y cómo fue esa disciplina? ¿Cómo lo decide? Los entrega a Satanás. Mira, una práctica que se puede dar incluso hoy día. Los entrega a Satanás, ¿verdad? Ahora, pregunta. ¿Ven ustedes alguna complicación en Pablo en relación a los nombres de las personas? Himeneo y Alejandro, ¿verdad? Con nombre, apellido
en la carta anterior dice que había uno por ahí que se estaba metiendo con la esposa de su padre, con la madrastra, ¿verdad? O sea, las cosas que se daban en la iglesia primitiva, que estamos viendo acá y vamos a ver en el libro de los Hechos, ¿verdad? La confrontación que se le hace a Ananías y Zafira, ¿verdad? Con nombre y apellido, ¿verdad? Y que hayan muerto. Era grotesca la escena, ¿verdad o no? Que se caiga muerto alguien ahí, grotesca, ¿verdad? Y luego llega el esposo y pareciera que no había compasión y cae. Terrible, ¿verdad? No es una escena que nosotros quisiéramos recrear ni nada, ¿verdad? Es una escena lamentable. Pero acá vemos que con nombre y apellido se denuncia, ¿verdad? Se denuncia las cosas que no estaban en el orden de Dios, ¿verdad? Entonces dice, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan, o sea, no para que sean destruidos, para que aprendan a no blasfemar. Acá hay un punto importante, hermanos. Y aquí me pongo en grande. Este punto es importante porque la disciplina en el contexto cristiano siempre debe tener como finalidad la edificación. ¿Sí? La disciplina tiene que tener como finalidad la edificación. Si quiero disciplinar a alguien para que se pudre en el infierno y sepa lo que es bueno, ¿verdad? Y me voy a sentar ahí a esperar a que caigas, eso no es algo que proviene de Dios y probablemente el que necesita disciplina sea el que está pensando así. La disciplina tiene como objetivo la restauración, ¿verdad? La edificación de esa persona. Hay en la Biblia nosotros tenemos dos figuras que representan la disciplina. ¿Quién sabe cuáles son esas figuras de la disciplina? Estoy buscando acá si encuentro alguna imagen. ¿Quién sabe? Hay dos figuras, dos elementos que representan la disciplina. ¿Cuál creen ustedes que podría ser? ¿La vara? Ajá, ¿y qué más? ¿El callado también o no? Claro, la vara y el cayado. Ahora, mira, voy a ver si puedo yo acá mostrarles a ustedes, si me dan un segundito. No puedo, no alcanzo, no demora mucho. Pero les hago imagínense, la vara y el cayado, ¿verdad? ¿Cómo es el cayado, verdad? Como es una vara. ¿Tienen punta? ¿Tienen algún elemento que pueda romper al animal, en este caso a la oveja? ¿Cuándo se utiliza la vara y el cayado, verdad? Se utiliza para dirigir el rebaño al sendero, al lugar al alimento, etc. Y se utiliza el elemento que tiene como un ganchito, como un paraguas, ¿verdad? Cuando la oveja se cae al despeñadero, ¿verdad? Hay que rescatarla. Pero la particularidad que tienen estos elementos es que ninguno de ellos tiene como finalidad asesinar, matar o dañar al animal. ¿Sí? ¿Se entiende eso, no? Entonces, estos principios son importantes, ¿verdad? Porque la disciplina siempre tiene que ser con la finalidad de la edificación. O sea, yo como pastor no puedo ir a decirle a alguien una corrección y voy a tratar, y tengo que ser cuidadoso de las palabras que uso para no ser una piedra de tropiezo a esa persona, ¿verdad? Puedo ser duro, pero tengo que siempre tener en mi corazón que debo restaurar a esa persona en el nombre del Señor, ¿verdad? Traerla al rebaño, ¿verdad? Porque eso es lo que Dios quiere. Ese es el deseo de Dios. Mi jefe, ¿verdad? Mi dueño de todo, el Señor, Él quiere que todos procedan al arrepentimiento, Él quiere que todos se salven. Por lo tanto, yo como pastor que trabajo, ¿verdad? En su reino, yo no puedo ir a hacer algo que va en contra del deseo de mi dueño, ¿verdad? De mi Señor, ¿verdad? Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Pero tampoco puedo ser tolerante en el sentido de dejar que cualquiera haga y ofenda lo que mi Señor no quiere que se haga, ¿verdad? Entonces, ahí va el equilibrio. Entonces, la vara, el cayado, la disciplina, tienen como fundamento la disciplina, eso es un símbolo de disciplina,
pero la finalidad no es la destrucción, es, en este caso, la edificación. ¿Ok? Vuelvo al texto para que lo comprobemos. Aquí está. Dice, versículo 20, dice, de los cuales, estoy hablando en 1 Timoteo 1:18, dice, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¿Para qué? Acá, esto es lo importante de todo este texto, ¿verdad? ¿Cuál es lo medular? Para que aprendan, ¿verdad? Para que aprendan. A ver, déjenme ver si tengo acá. Déjenme buscar acá. No, a ver dónde está. Parece que aquí tenía, a ver. A ver, déjenme ver acá. Aquí está. Aquí también, ¿verdad? Lo mismo, la disciplina dice en 1 Corintios 5:1, el cual sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, ¿verdad? A fin de que el espíritu sea salvo, ¿verdad? En el día del Señor. Ok, entonces siempre la finalidad de la disciplina es aprender, crecer, ¿verdad? En ningún caso destruir. ¿Se Disculpa, entiende? ¿puedo hacer un comentario? Por supuesto, hermano. Justo mirando el diccionario de Strong, ¿Ya? dice, en esta parte dice, para entrenar a un niño. Para entrenar, miren, Para educar. buenísimo eso, ¿verdad? Enseñar, entrenar, adiestrar, ¿verdad? Eso es importante, ¿verdad? Eh, Entonces, hermanos, acá tenemos harto que aprender. Hay muchos textos que nos hablan. Ahí tenemos, por ejemplo, no lo vamos a leer ahora, pero tenemos 2 Corintios capítulo 2:1 al 5, si quieren anótelo porque no lo vamos a alcanzar a leer ahora. 2 Corintios 2, del 1 al 5. 2 Corintios 2, del 1 al 5. Tenemos otro texto más por acá, a ver. Ah, no, perdón. El 2 Corintios 2, del 1 al 11, hermanos. Del 1 al 11. Del 1 al 11. Entonces, 2 Corintios 2, 1 al 11. Ok. Otro texto que quiero que lean en casa, de la disciplina. Tito 3:10. Tito 3:10 al 11. Eh, no, perdón. Esto es del Tito. Aquí yo me equivoqué, parece. A ver, déjenme chequear acá una cosita. No, está bien, está bien, está bien. Hechos, también quiero que lean capítulo 15, del 1 al 29. Del 1 al 29. Léanlo también, ¿verdad? También pueden leer 1 Corintios 7, 17. Uy, hay mucho texto ahí, ¿eh? Ok, para poder entender. Entonces, bueno, de que la Biblia habla de que nos habla la Biblia en relación a esta regla que hemos visto hoy día, de que debemos considerar los textos que rodean la imagen, ¿verdad? La frase, la idea, la doctrina. Sin duda, hermano, tenemos que estudiarlo, ¿verdad? Tengo como 10 textos más que hablan de disciplina, ¿verdad? Entonces ya con esto podemos hablar que hay una enseñanza bíblica en la Biblia en relación a la disciplina, ¿ok? Así que bueno, voy a aprovechar ahora de empezar a disciplinarlo a cada uno de ustedes, aprovechando el contexto. No, hermano, yo creo que usted lo entienda, ¿verdad? La hermenéutica nos tiene que llevar a la comprensión correcta de la Biblia. Así que tenemos un gran desafío, mis amados hermanos, de aprender todo esto. ¿Les parece? ¿Les parece? Ok, vamos entonces a terminar nuestra clase de hoy. Voy a dejar abierta la oportunidad. ¿Quién quiere orar para terminar? ¿Quién de ustedes quisiera orar para terminar nuestro estudio del día de hoy? Porque yo siempre le digo a alguien, pero ahora les dejo abierto para el que quiera orar. Si usted lo desea hacer, nos dirige entonces en esta oración final.
La hermana Ingrid se ganó el premiado. Ya, hermana Ingrid, cuando usted quiera, nos dirige entonces en esta oración final. Dios le bendiga, hermana Ingrid. Señor, en el nombre de Jesús, Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este privilegio, Señor, que tenemos de aprender de tu palabra, Señor, de esos misterios tan maravillosos, Señor. Aprender tu sana doctrina, Dios, es un privilegio maravilloso, Señor, un crecimiento espiritual para cada uno de nosotros. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Bendice esta clase que ha sido maravillosa, Señor, y bendice a todos mis hermanos, Señor, que podamos hacer la vida en nuestras vidas, Señor. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén. 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 Mire, a nuestra hermana allá en Colombia se le cortó la luz recién, así que bien, ¿eh? Alcanzó a estar todo el estudio que ya era lo que más pedía. Así que bueno, ¿ves? Dios nos escuchó, le escuchó, podía haber dicho mejor toda la noche con Lucy, pero dijo ya que quería estar por lo menos el tiempo del estudio. Pero bueno, ya pudo estar la hermana. Un abrazo grande a todos ustedes, mis amados hermanos. Dios les bendiga. Saludos ahí en ¡Chao! que tengan una ¡Chao! ¡Chao, Carolita!